Imputado, hago de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 19 constitucional, toda detención realizada ante autoridad judicial no podrá exceder de 72 horas para determinar su situación jurídica, plazo que podrá duplicarse únicamente a petición de usted y de su defensor con la finalidad de anunciar datos de prueba. Por lo tanto, le pregunto, ¿en qué tiempo desea que se resuelva su situación jurídica? Consúltelo con su defensor. No duplicamos plazo. No se duplica. Concedemos, en este caso, el uso de la palabra al Ministerio Público. ¿Permiso para desplazarme por la sala? Permiso concedido. Gracias, señorita. Con fundamento en el artículo 313, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos se vincule al proceso al imputado Felipe Loredo Ribamontal, ya que bajo juicio de razonabilidad se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 316 de este mismo ordenamiento. Abocándonos a los requisitos de fondo, esta representación social manifiesta lo siguiente: que el día 13 de enero del presente año, siendo aproximadamente la 1 de la tarde, se encontraban en el campo de tiro Las Sillas Country Club en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el imputado Felipe Loredo Ribamontal, un amigo de ellos, Pedro Alcántara Marbella, la víctima Juan Carlos Villaverde Marina y de este último su madre y su esposa. Siendo la hora ya mencionada, el grupo se dividió en dos, ya que la esposa y la madre de la víctima querían ir a buscar algo de comer. El señor Pedro las acompañó a buscar comida. Fue en ese momento en el que el imputado y la víctima se quedaron solos. Y fue el momento en el que el señor Felipe aprovechó para dispararle deliberadamente en la parte torácica a la víctima, causándole así lesiones internas que provocaron su muerte. Esto gracias al informe que nos da el médico legista en turno, donde nos dice las heridas que presentaba la víctima al momento de realizar su informe. Debemos considerar que el actuar del señor Felipe consiste en un hacer positivo, ya que cometió un ilícito por sí mismo. Este delito cumple todos los elementos positivos para establecer una clasificación jurídica que sea materia de enjuiciamiento. Debemos considerar, además, que el señor Felipe es una persona que actuó con dolo, ya que al ser una persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, consciente, e incluso es un ingeniero mecánico, que tiene la capacidad de raciocinio para entender y saber el alcance de su conducta. Esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. Número 1. Se cuenta con las entrevistas realizadas por parte de los agentes captores a distintos testigos, enfocándonos principalmente en el testigo Pedro Alcántara Marbella, que nos dice precisamente que el día 13 de enero se encontraba en el campo de tiro a las sillas, donde al momento de escuchar el disparo fue a ver qué sucedía. Fue el momento en que encontró al señor Juan Carlos tirado en el suelo con una mancha de sangre en el pecho y al imputado con un arma de fuego en las manos. Fue en ese momento en el que él hizo la detención del imputado para que evitara más problemas y no le pudiera disparar a nadie más o huyera de la escena del crimen. También se tiene con la cadena de custodia de dos armas de fuego tipo escopetas, una marca Vertex Sporting y la otra marca Remington. Además tenemos la cadena de custodia de un casquillo percudido encontrado en la escena del crimen el día de los hechos. Todo esto por parte del agente Javier Formigal Aragón, que es parte de la Comisión Ciudadana de Seguridad Estatal de este estado, quien hizo el aseguramiento de dichos objetos el día de los hechos. Todo esto en su conjunto da la entera clasificación de homicidio calificado con ventaja gracias al artículo 241 y 245 del Código Penal para el Estado de México, donde anteriormente se había hecho formulación de imputación. Todo esto nos da la directa participación del imputado en los delitos ya comentados. Y esta representación social vuelve a pedirles que se apruebe la solicitud de vinculación a proceso del imputado Felipe Loredo Ribamontal. Es cuanto, su señoría. Muy bien, gracias. Defensa, ¿desea manifestar algo? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Proceda. Gracias. Solicito que se dicte auto de no vinculación a proceso de acuerdo al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto a razón de que no se cumple con el requisito establecido en la fracción segunda del artículo 316, ya que no se cuentan con los datos de prueba suficientes y necesarios para establecer un hecho que la ley contempla como delito. Es decir, que no se puede
aclarar si el imputado cometió o participó en la comisión de este delito. Primero, las entrevistas realizadas a los testigos Margarita, Luis Eneas, Ana Lucía Marina y Pedro Alcántara, así como a los agentes captores del imputado, no precisan claramente y correctamente lo sucedido al momento de que Juan Carlos Villaverde perdiera la vida. Es decir, estos no se encontraban al momento de que éste pierde la vida y no tienen el conocimiento de lo sucedido. Segundo, la declaración hecha por Felipe Loredo Ribomontán ante el agente del Ministerio Público precisa de una mejor forma lo sucedido, ya que éste se encontraba con la víctima y nos narra que Juan Carlos Villaverde se encontraba limpiando su arma, ya que un insecto se había introducido en el cañón de esta, y por tal motivo se dispara el arma automáticamente, privándolo de la vida. Momentos después llegaría Pedro Alcántara para propinarle un golpe a Felipe y para proceder a amagarlo, para después que lleguen los elementos de la policía y realizar la detención, sin que ninguno de los dos supiera lo sucedido. Tercero, el casquillo calibre 12 milímetros encontrado en el campo de tiro Las Sillas Country Club en Naucalpan de Juárez, Estado de México, pertenece al arma Vertex Sporting con número de serie 13579, la cual, según la declaración de Pedro Alcántara, era propiedad de la víctima Juan Carlos Villaverde. Por consiguiente, se puede concluir que no existe ningún delito de los contemplados en el artículo 9 del Código Penal del Estado de México. Entonces, quedaría también sin sustento el artículo 241, en donde nos habla del homicidio, para proseguir y dejar sin efectos el artículo 245, fracción segunda, que califica al homicidio con ventaja, y al no existir este delito, quedarían sin efectos tales artículos. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar, Ministerio Público? No, su señoría. Doy auto de vinculación a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán por haber cometido el delito de homicidio en contra del señor Juan Carlos Villaverde Marín. ¿Alguna otra solicitud, Ministerio Público? Así es, señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Proceda. Gracias. Gracias, señoría. Como bien lo contempla el artículo 18 constitucional, solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. Y tal es el caso del hecho delictuoso que hoy nos atañe. Es decir, el homicidio en contra del licenciado Juan Carlos Villaverde Marina por el imputado Felipe Loredo Ribomontán. Esto el 13 de enero del 2017. Tal hecho se contempla en el Código Penal del Estado de México, en sus artículos 241, 245, fracción segunda, y en el artículo 9 de delitos graves. Toda vez que es un delito grave, se sigue de oficio la medida cautelar contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción 14ª, que es la prisión preventiva. Hago de su conocimiento esto para que se imponga la medida cautelar al señor Felipe Loredo Ribamontán, para que no se sustraiga de la acción de la justicia, se esclarezcan los hechos y no quede impune este hecho delictuoso. Toda vez también que debe de salvaguardarse la integridad tanto de los testigos como de la ofendida, así como el de la madre de la víctima, toda vez que no se encuentra con un arraigo establecido por parte del señor Felipe Loredo Ribamontán. Esta representación social no tiene más que
solicitar la prisión preventiva, tanto como no cuenta con un matrimonio ni con hijos. Es cuanto, su señoría. Muy bien. De acuerdo al control horizontal y el principio de contradicción, doy uso de la palabra a la defensa. Gracias, su señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Proceda. Con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, párrafo primero, solicito a su señoría se tomen en consideración otro tipo de medidas cautelares, puesto que la prisión preventiva se nos hace una medida cautelar exagerada, ya que nuestro defendido, el señor Felipe Loredo Rivamontán, se presenta como una persona responsable y puntual. Es por eso que, tomando en consideración las medidas cautelares ubicadas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos a usted, su señoría, se conceda el arraigo domiciliario del señor Felipe Loredo Rivamontán, al igual como un localizador. Esto para dar la seguridad a la ofendida y a las demás personas involucradas en el caso. Esto con la finalidad de proteger el principio de presunción de inocencia de nuestro defendido, el señor Felipe Loredo Rivamontán, ubicado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por esto, su señoría, que solicitamos este tipo de medidas cautelares para nuestro defendido, el señor Felipe Loredo Rivamontán. Es cuanto, su señoría. Ordeno se haga del conocimiento del director del Centro Preventivo de Readaptación Social para los efectos legales a que haya lugar. Ministerio Público, ¿desea hacer alguna otra manifestación o alguna otra solicitud? Así es, señoría. Conforme al artículo 150 del Código Adjetivo, pedimos copia simple de lo grabado y escrito para efectos de investigación. ¿Defensa, algo que manifestar? Sí, su señoría. De acuerdo al artículo 50 del Código Adjetivo, solicito copia y grabación de la presente audiencia. Es cuanto, su señoría. Si no hay más peticiones, doy por terminada la presente audiencia.